día. Una gran bendición. Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Señor, en esa mañana pedimos tu Espíritu Santo y por eso le decimos que somos conscientes de que en nuestra vida hay situaciones que escapan de nuestras capacidades, pero confiamos en tu ayuda, en que si nos abandonamos en tu presencia, ya no podremos tener ningún miedo. Queremos que nuestro corazón, al igual que pensamientos y acciones, sean gobernados por tus dulces consuelos, porque tú eres poderoso. Te entregamos, Señor, toda nuestra vida para que tú la liberes de las garras de la vanidad y del egoísmo. Que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para los demás. Ayúdanos a comprender que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que nutre nuestro espíritu de fuerzas y que nos da el triunfo cuando llega el desespero y las carencias. Tú eres nuestra única esperanza, nuestro único tesoro, nuestro consuelo. Te entregamos todo lo que somos en este día a ti, para vivir tu voluntad, para cumplir tu palabra. Queridos amigos, vamos a tomar hoy el Evangelio de Juan. Ya no estamos en el capítulo 3, sino que ahora nos dirigimos al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en donde, recuerden ustedes, todo el capítulo 6 de Juan es lo que se conoce como el discurso del pan de vida. Y hoy el Señor comienza con el texto y el relato de la multiplicación de los panes, donde el Señor reparte pan y pescado cuanto quisieron. Vamos a estar entonces atentos a la escucha de la palabra de Dios. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y le repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan las sobras, que no se desprecie nada. Ellos las recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montañosa. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La multiplicación de los panes. El Señor está a la otra orilla del lago de Galilea. Y recuerden ustedes que a Jesús lo seguía mucha gente. Algunos lo seguían porque hacía milagros, otros lo seguían porque podía darles de comer, como en el caso de hoy ya lo había hecho el maestro, lo hizo varias veces. Pero también seguían al maestro por la fuerza de su palabra, porque hablaba con autoridad, porque hacía grandes obras en medio del pueblo y porque sus palabras eran espíritu y vida. Y aquí el Señor se retira a la parte montañosa y se sentó con los discípulos. Y el Señor pregunta a los discípulos: ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Y Felipe también le pregunta: ¿con qué vamos a comprar pan? El Señor sabía perfectamente que iba a ser un gran milagro. Él lo tenía ya todo diseñado y programado.
pero también quería entender y ver qué podían hacer los discípulos. Esto parece como una tarea teórico-práctica. El Señor deseaba conocer qué iban a hacer los discípulos. Y alguno de ellos le dijo, aunque gastáramos 200 denarios, le dice Felipe, no alcanzaríamos para darle un mendrugo de pan a cada uno. Es muy importante que entiendas que el Señor te ha regalado a ti capacidades. A veces tú le dices, Señor, pero ayúdame en esto, pero Dios te regaló la gracia, Dios te regaló la capacidad. Pide el Espíritu Santo para que puedas descubrir, para que el Señor pueda potenciar las virtudes, las capacidades y aptitudes para que puedan ser potenciadas. Pero Dios también te regaló la gracia y la capacidad para hacer el bien. Hay mucha gente que está pidiendo que el reino de Dios se haga presente, pero el reino de Dios se hará presente a través de ti, a través de tu vida, a través de tus acciones. Esto puede ser una cadena de favores y no simplemente eso, pero el Señor quiere que a través de ti el reino de Dios se haga presente. Y le pregunta a los discípulos, pero bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Y uno de ellos, hubo otro que le dijo, uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, hey, Señor, tenemos que buscar una solución. Mira, aquí hay un muchacho y este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero esto es poco para tanta gente y hay una solución. Y el Señor le dijo, tráiganlo. Y el Señor hace lo que hace, tomó los panes, dio gracia, los repartió, los entregó. Todo el mundo se sació y recogieron 12 canastos. Las 12 canastas que representan las 12 tribus del pueblo de Israel, los 12 discípulos. Es decir, el Señor siempre tendrá pan para darte. El Señor no deja morir de hambre a sus hijos. El Señor no deja de proveer todo lo que los hijos necesitamos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante que lo comprendas, porque aquí lo espectacular no está en el hecho solo que Jesús haya multiplicado unos tantos panes y unos tantos peces. Aquí el hecho y el milagro está en que el Señor siempre actuará y obrará según aquello que tú le entregas. Cuando tú le entregas lo mucho, lo poco y confías en el poder, Dios hace un gran milagro. Permite que tu vida también sea pan partido para los demás, que a través de ti el Señor te pueda utilizar para que puedas llevar su pan, su palabra, su presencia y su reino a tantos que en este momento lo están necesitando. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.